Hola, buenos días a todos. Me llamo Rodrigo Gutiérrez Vázquez. Yo trabajo por hacer y ahorita este es parte de un proyecto que se llama Ventanilla de Orientación Educativa, en que estamos promoviendo educación para diferentes temas de educación para mexicanos, sus familias y cualquier persona que nos está escuchando ahorita. Y ahorita tenemos un gran presentador, Jesús Villaseñor, que trabaja en Pacer, trabaja con cuestión de educación especial. Jesús, si quieres hablar sobre usted, ya podemos entrar a la conversación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Mi nombre es Jesús Villaseñor. Yo soy originario de Los Mochis, Sinaloa, y me eduqué en Guadalajara. Obtuve mi diploma de licenciado en Derecho de la Universidad de Guadalajara y hace 36 años perdón, 36 inviernos que estoy acá en las ciudades gemelas, porque andaba yo ocupado en mis asuntos y conocí a una güerita que me encantó hace 40 años y nos casamos, tuvimos 3 hijos y ella fue la que me trajo acá a la ciudad, a Las Nieves. Así es que por aquí andamos desde entonces. Eh, Les comentaba que tengo 3 hijos. La mayor es licenciada en Derecho de William Mitchell en Saint Paul. La segunda es enfermera, trabaja en el Hospital United, eh, ayudando en partos difíciles. Y mi hijo, el más pequeño, que ahora tiene 38 años, él es director artístico de una organización publicitaria. Él, cuando estaba en segundo año de primaria, fue identificado con problemas de aprendizaje y problemas de déficit de atención y fue el que me introdujo al mundo de educación especial. Yo Mm. no sabía nada de educación especial. Lo que conocía de México eran algunos lugares del DIF, en donde había niños y jóvenes y adultos, incluso con discapacidades, pero pues con síndrome de Down, o sea, pues discapacidades que estaban a simple vista. De ahí que me tomó de sorpresa el hecho de que en la escuela hubieran hecho una evaluación para mi hijo y nos dijeran que tenía discapacidades, porque yo lo veía perfecto, la verdad, Mm. y muy listo. Lo que pasa es que este, sabía tan poquito que cuando me lo dijeron me dio mucho miedo, me dio mucha tristeza, entré como casi como un luto. Este, Mi primera intención fue desentenderme del asunto y tratar de que mi esposa se encargara de ello. Pero mi esposa, que siempre ha sido tan lista, que siempre me ha hecho creer de que yo tomo las decisiones en la casa, me dijo, no, no me puedes dejar sola con este paquete, menos ahora. Entonces, ya después de que me recuperé del golpe y empecé a aceptar la situación, decidí que yo iba a ser el mejor abogado para mi hijo. Cuando digo abogado, no me refiero necesariamente al licenciado en Derecho, porque si ustedes buscan en el diccionario, en la palabra abogado, significa cualquier persona que habla por otra. Entonces, cuando ustedes van a las escuelas para hablar por sus hijos, ustedes están haciendo abogados de sus hijos. Ustedes están haciendo abogacía por sus hijos. Y entonces eso me llevó, pero para ser buen abogados necesitamos estar bien informados. Entonces me dediqué a obtener la mayor información posible y encontré una organización que se llama Pacer Center. Bueno, pues ahí obtuve la información que necesitaba, frecuentaba mucho ese lugar, me ayudaron muchísimo y a los 8 años de estar haciendo eso me pidieron que si podía, si quería ayudarles
trabajando con la comunidad latina. Y a mí, pues, me encantó la idea porque cuando a mí me dieron la noticia y experimenté lo que experimenté, pensé yo, bueno, y si yo que más o menos masco el inglés y tengo un nivel educativo, pues más o menos decente, y aún así se me dificulta tanto manejar con esta situación, ¿cómo harán las personas menos afortunadas que yo, con menos recursos que yo? Entonces siempre me quedé con la preocupación. Entonces cuando me invitaron a trabajar en Pacer, pues me encantó la idea porque fue mi turno para tratar de hacer la diferencia para nuestra comunidad. Y ahí estoy desde entonces, hace 28 años. Entonces, no soy muy inteligente, pero miren, con el tiempo algo se le pega a uno. Les quiero decir un poquito de Pacer. Pacer es una organización sin fines de lucro. Nuestros servicios son gratuitos para las familias y trabajamos bajo la filosofía de padres ayudando a padres. Todos los que trabajamos en Pacer tenemos hijos con necesidades especiales o algún sobrino o alguien de la familia. Y esto es muy importante porque solo el que anda en nuestros zapatos nos entiende. Entonces, el hecho de tener familiares, hijos, sobrinos con necesidades especiales, pues inmediatamente se crea un común denominador muy grande. Entonces, es una organización muy bonita, de nuevo, y tenemos casi 40 años de fundados. Ha ido creciendo con el tiempo y tenemos ahora varios, muchos programas. Por ejemplo, somos el Centro Nacional de Prevención de Bullying. Nos hablan de todo el estado porque en nuestra organización trabaja en todo el estado de Minnesota, pero también incluso recibimos en llamadas a nivel nacional. Pero el Centro de Prevención del Bullying es a nivel nacional. Pero no nada más nos hablan de todo el país, nos hablan de todo el mundo, porque tenemos muchos recursos. Incluso el FBI nos dio un reconocimiento muy bonito hace varios años por la labor que hacemos con este fenómeno tan nefasto, tan pervasivo que es el bullying, que existe en todos lados y crece como mala hierba. Incluso alguien me decía, bueno, pero eso es nada más para los americanos, porque los americanos son muy débiles de carácter, los mexicanos somos más fuertes, pero desgraciadamente no es así, porque me doy cuenta de que en México, como en todos lados, es igual de grave, es igual con consecuencias muy serias, donde pasan casos de niños que pierden la vida. Entonces, y a veces hasta maestros. Entonces, no se quedan las fronteras, ¿ok? Entonces, tenemos el Centro Nacional de Prevención de Bullying. Tenemos el proyecto de salud mental de niños que tienen problemas emocionales o de conducta. Y cuando hablo de salud mental, ya pasó aquella época cuando nos daba miedo hablar de la salud mental porque era como un estigma, como pensar inmediatamente uníamos la salud mental a la locura, a la loquera, y pues no es cierto. La salud mental está en todos lados, en nuestros hijos, sobre todo, cuidado, cuando estamos criando niños en un país como Estados Unidos, en donde la cultura es muy diferente y nos rodea por todos lados. Los niños, nuestros hijos se confunden, sobre todo mientras más tradicional sea la familia al estilo mexicano, por ejemplo, más difícil es muchas veces para los niños con hacer más coherente las dos culturas. Hay una diferencia muy grande y eso los lleva muchas veces a tener problemas de identidad. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque tienen sus mejores amigos, probablemente son americanos. Entonces hay conflictos de culturas. Entonces es importante que sepamos un poco de salud mental y cómo ayudarlos en esos casos. Tenemos entonces ese proyecto en Pacer que ayuda a los papás a trabajar en ese aspecto
incluyendo si hay problemas de conducta en las escuelas, etcétera, que es en donde aflora muchas veces. Tenemos el proyecto de resolución de disputas y este proyecto es muy interesante porque fíjense, otra de las diferencias que existen entre nuestras culturas, entre nuestros países, es que en México, en concreto, sé de algunos otros países, pero voy a hablar de México porque es el que conozco mejor. En el sistema educativo mexicano, los maestros y las escuelas son los que toman todas las decisiones educativas de los niños, exclusivamente. Lo único que les piden a los papás es que no los contradigan, que respeten las decisiones que están tomando en las escuelas y que los apoyen. Aquí en este país de Estados Unidos, los maestros quieren trabajar en sociedad con los papás. Entonces, esto crea un conflicto porque, en primer lugar, ni sabíamos, y en segundo lugar, no nos sentimos muy cómodos. Yo conozco papás que me dicen, oiga, don Jesús, es que pues yo llegué nada más hasta el tercero de primaria. ¿Cómo me voy a poner yo a imaginar que puedo trabajar en sociedad con un maestro, una maestra? Y yo les digo, les doy esta respuesta. Las maestras tendrán sus maestrías, sus licenciaturas, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen un doctorado en sus hijos. Nadie conoce a sus hijos como ustedes. Nadie. Ustedes son expertos en sus hijos. Y ese conocimiento que tienen sus hijos lo deben compartir con las escuelas, porque eso ayuda mucho a los maestros a enseñarles a sus hijos mejor. Cuando los padres están involucrados en la educación de sus hijos, hay estudios que demuestran que inmediatamente suben las calificaciones. Fíjese qué tristeza, las tasas de graduación de los muchachos latinos en este estado, no sé, en otros estados, es muy baja. A veces baja del 50%, ni la mitad se gradúan de high school. Entonces, pero los estudios han demostrado de que los papás que participan, que se involucran en la educación de sus hijos, esos muchachos tienen muchas más posibilidades de graduarse y no nada más graduarse de high school, sino tomar una carrera después de la high school. Entonces, yo los invito mucho a que trabajen en sociedad con los maestros. Ese trabajo conjunto de maestro y padre lleva de veras a unos resultados excepcionales. Pero así como existe esa sociedad entre padres y maestros, también las escuelas saben que los papás, aquí en este país, los papás pueden estar en desacuerdo con las decisiones que toma la escuela respecto a sus hijos, especialmente en educación especial. Entonces, el proyecto que tenemos de resolución de disputas les da información a los papás de cómo no estar de acuerdo con las escuelas y que las escuelas reconsideren utilizando sus derechos. Y al contrario de en otros lados, aquí en este país no hay represalias por no estar de acuerdo con las escuelas. Bien saben en las escuelas que si fuera ese el caso, ustedes al asistir a pedir asistencia al Departamento de Educación, la escuela las lleva de perder. Pero de nuevo, como dije antes, para ser un buen abogado hay que tener la información. Y eso es lo que hacemos en ese programa. Tenemos el programa de información y recursos para la infancia temprana. La ciencia ha avanzado tanto que ahora cuando un niño, por ejemplo, que ahora sabemos desde muchas veces antes del nacimiento si un niño va a nacer con síndrome de Down. Entonces, cuando eso sucede y nace el niño y efectivamente nace con síndrome de Down, inmediatamente esos bebés tienen un montón de recursos alrededor de ellos para empezar a hacer intervenciones para que el impacto que tiene esa discapacidad en los niños sea lo menor posible. Eso se hace a través de intervenciones de infancia temprana o early childhood, que le dicen en inglés. Y lo que pasa es que
los distritos escolares de los lugares en donde residen los papás se encargan de dar esos servicios directamente en los hogares de las familias a través de un plan educativo de familiar individualizado, en donde empiezan a darles a los bebés terapias desde ya. Entonces, eso es muy interesante, es muy positivo, pero muchas gentes no saben de esto. Muchas veces es hasta los 3 años cuando se hacen los famosos screenings o evaluaciones de la vista y del oído, etcétera, cuando empiezan a darse cuenta si hay algún problema. Pero obviamente en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, o parálisis cerebral, pues eso inmediatamente se sabe luego. Y ya que estamos hablando un poco de eso, les quiero comentar que hay dos tipos muy grandes de discapacidades que hay que notar desde el principio de raíz. Existen discapacidades visibles y existen discapacidades invisibles. Las discapacidades visibles serían como el síndrome de Down, porque la carita del niño tiene ya esas características inmediatamente reconocibles. Tenemos la parálisis cerebral, que es muy fácil de notar porque son niños que tienen muy rígidos los músculos y caminan en forma muy rígida o no pueden caminar. Incluso para hablar uno así como si tuvieran la quijada que no la pueden mover. Pero eso obviamente se nota luego. Pero qué curioso, ¿no? Los niños que tienen parálisis cerebral, que se creía que porque no se podían mover bien y eran niños que tenían retraso mental, pues no es cierto. Entonces, de tal forma que hay genios como el inglés Hawkins, que descubrió la creación del universo, que no se podían ni comunicar, pero con una inteligencia de genio. Y lo triste del caso es que todavía, incluso en este país, en los principios de los años 70, a los niños con discapacidades, sobre todo las discapacidades físicas visibles, los institucionalizaban. Los doctores decían, miren, señores, a los papás, su niño tiene una discapacidad, su niño va a necesitar mucha ayuda, mucho apoyo, que ustedes francamente no les pueden dar porque tampoco tienen los medios económicos. Además, antes de que incluso se empiezan a querer a su niño, eh, es importante que los internen. Van a estar en un lugar, van a estar bien cuidados alrededor del día de la noche y así es que convencían a los papás de dejar a los niños en instituciones, solo para encontrar después que, por ejemplo, niños con parálisis cerebral que se pensaba que no estaban ahí, los vivían los días amarrados a sillas, viendo la pared, sin hacer nada, pensando que estos niños no podían aprender, imagínense lo que pasaba, imagínense qué importante el progreso que se ha hecho para reconocer esos grandes errores que se cometían antes y llevar ahora a una situación en lo que se hace todo lo imposible para que un niño no esté institucionalizado, que crezca en el seno familiar y que crezca recibiendo los servicios que necesita dentro de las escuelas públicas junto con sus compañeros que no tienen discapacidades. Entonces, ya así, habiendo hecho ese comentario en cuanto a discapacidades visibles, vamos a hablar de la hora de las discapacidades invisibles que son más difíciles de detectar y son las que como padres, y no los quiero asustar, pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando con nuestros hijos para que reciban las ayudas adecuadas de la escuela. Ya sea que los padres, que los maestros empiecen a notar que un niño ya, digamos que no se detectó que tuvieran una discapacidad, como en el mío, en mi caso, que mi hijo ya estaba en el segundo año de primaria, hasta entonces se descubrió que mi hijo no podía aprender matemáticas. El niño leía, eso fue lo difícil de todo, porque les digo, un niño muy inteligente, apariencia normal, bonito el muchacho, guapo, parecido a su papá, pero
tenía problemas para aprender matemáticas, aunque leía 2 años más, de 2 grados más de donde leía a nivel de cuarto año, pero las matemáticas no le hacían ningún sentido. Los números los veía al revés, los veía salteados. Es como si tuviera dislexia en lectura, pero en matemáticas. Y eso fue pues lo que le detectaron y es su discapacidad que tiene hasta la fecha, porque esa discapacidad se llama discálcula, esa no se cura. Como un montón, hay muchas discapacidades que son de por vida. Entonces, fue por lo que empecé a aprender que no todas las discapacidades se notan. El problema además está en que cuando no se descubren a tiempo, esos niños que no pueden aprender como sus compañeros empiezan a perder el autoestima. Y al perder el autoestima empiezan a tener ellos conductas inapropiadas, rebeldes, se empiezan a juntar con otros niños que tienen los mismos problemas y empiezan a meterse a no querer ir a la escuela, a pasarse la mañana, y van a la escuela, pero si van, se meten al baño y de ahí no lo saca nadie, especialmente cuando saben que les va a tocar tomar la lección. Entonces, ya sea que los maestros empiecen a notar, como en el caso les decía, de mi hijo, o que los padres lo empiecen a notar en casa porque el niño tiene problemas, por ejemplo, para hacer la tarea. Entonces, sucede una cosa, ya sea que los maestros citen a los papás a la escuela para decirles lo que está pasando con su hijo y pedirles si están de acuerdo en hacerles una evaluación. Se llama una evaluación educativa integral. En inglés es Comprehensive Educational Evaluation. Y esta evaluación va a, si existen problemas de discapacidades, esas van a aparecer porque les hacen examen en esas evaluaciones, les hacen exámenes del cociente intelectual, por ejemplo, su nivel de inteligencia, les hacen exámenes del habla y lenguaje, por si tienen problemas para articular algunas palabras, niños que hablan, por ejemplo, como si estuvieran chiqueados, o si tienen problemas de conducta, o si tienen problemas de movilidad, les hacen una evaluación de todo. Y si son elegibles para recibir porque tienen algún problema, entonces se diseña un plan individualizado de estudios, que es el famoso IEP, Individual Education Program. Y ese programa, ese plan, es un documento legal que dice que el niño es elegible para recibir servicios de educación especial porque tiene una discapacidad y dice el problema que tiene el niño, las terapias que va a recibir en casa, y estas pueden ser terapias de habla y lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, las terapias que necesite, pero serán dadas en las escuelas en lugar de llevar a los niños a las clínicas y que pierdan clases. Entonces, eso básicamente es en lo que comprende el proceso de educación especial. Hay otros niños que tienen otro tipo de problema, por ejemplo, no quieren ir a la escuela. Muchas veces no quieren ir a la escuela, posiblemente porque alguien les está haciendo bullying y no tienen la confianza de decírselo a un adulto, a una maestra, o porque no quiere que los juzguen de chismosos, o no quieren decirles a los papás porque están muy intimidados, o porque los amenazaron diciendo que se les decía a sus papás algo malo le iban a pasar a sus papás. El caso es que nadie sabe más que ellos, viven en un infierno ellos solos, pero empiezan a tener síntomas físicos prácticamente, les duele el estómago, les duele la cabeza, pero si los llevan al médico, el médico les va a decir que no encuentran nada en ellos con los análisis, etcétera. Y lo que pasa es que es intimidación porque alguien les está haciendo bullying. Entonces es importante estar con sus hijos de cerca, que exista confianza. Fíjense, cuando yo tuve mis 3 hijos,
Siempre dije que mi familia era el negocio más importante de mi vida y hasta la fecha lo sigue siendo. Pero yo pensé que criar a los hijos era hablar con ellos. Entonces me la pasaba hable y hable y hable con ellos. Ahora que ya estoy viejo y soy abuelo, he aprendido de que sí es importante hablar con ellos, pero yo creo que más importante aún es escucharlos, saber escucharlos, que se sientan escuchados, para que exista esa confianza de que nos estén siempre diciendo qué es lo que les está pasando en la escuela. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que les quiero decir en cuanto a la educación especial básica. Hay de hecho lo hermoso de este proceso educativo de educación especial es que a diferencia, les decía, de nuestros países, en este país se acabaron las instituciones, esas almacenes de seres humanos, y ahora todo está en abierto, al aire, y los niños, todos estos niños están en escuelas públicas, recibiendo los servicios que deben de recibir, apoyándolos con el objeto de que sean miembros productivos de la sociedad, de la comunidad, pero más que eso también en este país se da mucha atención a la independencia. Se trata de hacer que los niños se hagan lo más independientemente posibles. Por eso no sé si se han dado cuenta ustedes, pero cuando empiezan los niños en el kinder, los rodean y prekinder, rodean de ternura. Las maestras son dulces, son cariñosas, bueno, es una chulada eso. Entra a la primaria y ya no hay tanto cariño, ya empiezan las maestras a ser más exigentes. En la secundaria es un horror, allí ya es una selva, es todos contra todos, pero siempre, siempre insistiendo en la independencia. Y a los 18 años, cuando los muchachos se gradúan de la preparatoria, de high school, es a muchos de ellos prácticamente, estoy hablando de la cultura americana, los echan de sus casas, si pueden, porque quieren que se hagan lo más independiente, que se valgan por su propia cuenta. Entonces, ese deseo por la independencia um, permea todo el sistema de evolución de los seres humanos aquí. Lo que pasa a los 18 años, con todos los jóvenes, es que a los 18 años se convierten legalmente en alumnos. Cuando esto pasa, entonces los padres pierden la patria potestad de sus hijos, dejan de ser responsables legales de sus hijos. Así que los hijos adultos ya son responsables si cometen algún crimen o algo, ahí ya no son juzgados como adultos. Y no hay preferencias ni protección ni nada. Junto con ese tratamiento, también obviamente obtienen el derecho para celebrar contratos, por ejemplo, contratos de arrendamiento, eh, contratos con la compañía de teléfonos celulares, con cuentas de cheques, cuentas de ahorros, cuentas bancarias, créditos, comprar a crédito, obviamente casarse, ir a la guerra, todo menos tomar alcohol. Y tabaco. No pueden fumar hasta los 21 años y tomar alcohol hasta los 21 años. Todo lo que pasa es que esa mayoría de edad, desgraciadamente, obviamente, no la pueden tomar todos los jóvenes, porque los jóvenes que tienen discapacidades que no les permiten ser independientes, alimentarse ellos solos o tomar decisiones médicas por sí mismos, en ese caso, los papás de estos jóvenes tienen que abrir un proceso judicial de tutoría, se llama guardianship en inglés, y después de escuchar a los jueces a los papás, la mayoría de los casos, si así lo amerita,
le dan la tutoría a los papás para que tomen esas decisiones por sus hijos. Entonces, la ley de educación para personas con discapacidades que les dio el derecho de asistir a las escuelas públicas se termina a los 22 años y de ahí en adelante la ley que protege a estas personas con discapacidades, adultos ya, es la ley de American Disabilities Act, ADA. Entonces, esa es una ley diferente y les da derecho no a la cuestión educativa, sino a la accesibilidad de las cosas. Por ejemplo, sillas de ruedas, lugares que tengan entrada para sillas de ruedas, lo que le llaman handicap, las rampas, los baños públicos grandes para que pueda entrar la silla de ruedas y ese tipo de acomodaciones. Las discapacidades que protege la ley de educación, la ley educativa, la ley de educación para personas con discapacidades, tiene 13 discapacidades que si un niño tiene cualquiera de estas 13, no tiene que tener más que una de ellas. Es la que le da derecho a estos niños a recibir las clases y el apoyo de educación especial. Por ejemplo, en tu primera instancia sería el autismo, el desorden del espectro del autismo. El autismo era desconocido hace varios años y se ha hecho ahora pues muy conocido y muy temeroso por los papás porque cada vez mientras más se van mejorando las formas de evaluarlo, van encontrando más y más niños con autismo, de tal forma que al parecer ahorita están aún casi, hay un niño en cada 50 o 45 o algo así, tiene autismo. Entonces, y lo peor de todo es que no se sabe exactamente qué lo causa. Es más lo que se desconoce que lo que se conoce del autismo. De hecho, eh, dicen algunos que pudiera ser genético. Durante algún tiempo se pensó que las vacunas, y si no las vacunas, el medio que usa las vacunas, el mercurio, ese tipo de ingredientes químicos, era lo que causaba el autismo en estos niños, porque casualmente una de las características del autismo es que niños que aprendían a hablar, niños que se estaban desarrollando en una forma normal, al llegar y empezaban a hablar y a adquirir lenguaje, al llegar el momento de poner la vacuna que le llaman la triple, eh, recibían la vacuna y a los meses los niños empezaban a perder vocabulario. Llegó un momento dado en que no hablaban nada. Entonces, se empezaron a preocupar mucho y empezaron a hacer estudios para ver si había alguna relación entre la vacuna y el autismo, pero se ha comprobado científicamente hasta ahora que no hay tal relación. Aunque algunas personas que estaban en contra del COVID ahora en el tiempo de la pandemia, todavía les daba miedo vacunarse por los efectos que la vacuna del COVID pudiera tener contra la salud. Mucha gente cree que un niño con autismo es igual a todos los niños con autismo, pero esa es una falsedad. Cada niño con autismo es diferente, aunque tengan algunas cosas en común. Los niños con autismo, de hecho, la discapacidad del autismo es una discapacidad de comunicación social. Es decir, los niños pueden hablar o no hablar, ser verbales o no, como dicen en las escuelas, pero lo que sí tienen una deficiencia en comunicarse socialmente. Muchos de estos niños no, no socializan con otros niños o con los adultos. Viven separados, juegan solos. Si acaso llegan a veces a tener lo que le llaman un juego paralelo, es decir, si ustedes los ve en el salón, en el recreo, estos niños pueden estar aparentemente jugando con otros niños, pero así se ve de lejos. Cuando se acerca uno, se da cuenta de que el niño está jugando solo, pero en medio de los otros compañeros. Entonces, no hay interacción. Otros niños, por ejemplo, no comparten.
ni sentimientos, ni alegría, etcétera. No, otros niños no se pueden sonreír, otros niños no pueden hacer contacto visual, otros niños no muestran cariño, otros niños no pueden hablar. Hay de muchas formas de autismo, pero de nuevo es una discapacidad que es importante porque es importante saberla porque los niños con autismo, sobre todo las escuelas, cuando hacen evaluaciones para ver si un niño tiene autismo, no es una evaluación para emitir un diagnóstico médico. Es más bien es explorar si el niño tiene un autismo educativo, porque lo que la escuela quiere saber si el niño tiene autismo es cómo enseñarle mejor al niño. Por ejemplo, los niños con autismo, como tienen una discapacidad de comunicación, son niños que aprenden en forma visual. Entonces, ellos necesitan un horario visual. Todo tiene que ser a través de los ojos. Todo es a cuestión de ilustraciones o fotografías, más que palabras, porque el lenguaje no lo manejan bien. Pero la vista sí. Entonces hay, por ejemplo, obviamente hay formas de lograr usando tecnología que los niños con autismo se comuniquen sus necesidades usando iPads, etcétera. Rodrigo tuvo la oportunidad de estar en Pacer y visitar el centro de tecnología que tenemos y se dio cuenta del tipo de aparato de tecnología que tenemos, porque afortunadamente la tecnología de lo que ha servido es para incluir más a los niños dentro de las aulas escolares. Entonces, los niños usando el iPad usan las ilustraciones para expresar sus necesidades. Eh, Otra discapacidad que contempla la Ley de Educación para Personas con Discapacidades son los niños que no pueden ver o no pueden escuchar, o que tienen limitaciones para ver o limitaciones para escuchar. También a los niños que tienen una discapacidad cognitiva o cognitiva. Es lo que en México hace tiempo se llamaba retraso mental. Aquí también se llamaba retraso mental, pero se empezó a usar en forma despectiva y vulgar en las películas y se empezó a usar esa palabra para ofender gente. Entonces cambiaron el término y ahora en lugar de usar retraso mental usan discapacidad cognitiva, pero es la misma cosa. Eh, Son niños que tienen una inteligencia baja, un coeficiente intelectual debajo de un 70%. Hay que tener cuidado nada más porque estos niños que tienen baja inteligencia no, no quiere decir que no esperemos verlos que se les caiga la babita, ¿no? Son niños que se ven igual. Eh, no tienen ninguna diferencia en el aspecto físico que sus compañeros, pero sí su inteligencia es más baja. De tal forma, por ejemplo, tuve el caso de una señora que llegó muy preocupada conmigo porque tenía una hija de 16 años, hermosa la jovencita, muy bien desarrollada, una señorita, pero con una mentalidad de una niña de 5 años. Entonces no tenía malicia, no tenía, pues era una niña de 5 años. Entonces, y trataba a sus compañeros jóvenes, adolescentes, pues con inocencia, etcétera, y la señora, la mamá tenía mucho miedo de que los niños se aprovecharan, de que los jóvenes se aprovecharan de ella. Entonces, de hecho, nos ayudó en Pacer para diseñar un programa de educación para los papás acerca de toda la cuestión sexual en jóvenes adolescentes, en camino hacia la adultez. Pues Porque hay que reconocer que aunque sean jóvenes con discapacidades, todos somos seres sexuales y todos nos hemos enamorado de jóvenes, de artistas de cine o del vecino en forma romántica, que no tiene nada que ver con sexo, pero que muchas veces se pueden confundir.
Pues gracias, Jesús. Nada más ahorita, nada más para manejar el tiempo, yo Sí, voy, has hecho la presentación bastante bien. Creo que nada más para manejar el tiempo, voy a ahorita abrir el posición a preguntas. Si hay alguien que está viendo este Facebook Live y tiene alguna pregunta, por favor, mándalo en el chat y podemos discutirlo. Yo tengo ya tenemos algunas preguntas en el chat. Y después de hacer esas preguntas, pueden continuar haciendo preguntas. Yo preparé algunas preguntas desde el principio que podemos discutir, Jesús y yo, pero nada más para empezar con las preguntas que nos obtenió en el chat. Primer pregunta y nada más para clarificar, no vamos a decir ningún consejo muy personalizado y va a haber, y si no sabemos la respuesta, vamos a decir dónde pueden buscar, pero nada más para asegurar que no preguntan algo tan en particular, pero si lo dice, pero podemos hablar de lo general, de situaciones que niños o padres que están enfrentando. Entonces, la primera pregunta es de Gloria. ¿Tiene un costo estos programas? no, no tiene ningún costo. Como les decía, somos una organización sin fines de lucro con servicios gratuitos para los papás. Los servicios que damos en su mayoría son servicios de información. Les informamos a los papás acerca de educación especial, acerca de discapacidades, acerca de los derechos que tienen bajo la ley, que a propósito se puede ejercer independientemente del estatus migratorio, porque en este país todos los niños todos los niños tienen derecho a una educación gratuita y pública. Y en segundo lugar, los papás de estos niños, aunque no tengan documentos, no importa, esta ley es para todos. Entonces, es lo hermoso de esta ley. Entonces, no hay costo, son información. Me gustaría que visitaran nuestro sitio en el Internet porque hay un montón de información que he traducido al español. Personalmente no he usado el famoso Google porque a veces porque no funciona bien. Entonces yo he hecho a mano todo un montón de traducciones que les pudieran interesar. Sí, Entonces entonces, responde la pregunta de Julia. En sí. dónde pueden contactarnos? En el chat. Me dijeron, Rodrigo, que iba a aparecer Sí, el vamos a sitio. poner en el chat el página de Pacer y tienen recursos en varios idiomas, ¿no? De Pacer. Sí, tenemos idiomas, tenemos en español, Hmong y Somali, Sí, obviamente en inglés. sí. No hacemos exámenes médicos. Las escuelas son las que tienen la obligación de hacer evaluaciones, pero si hay algún tipo de discapacidad que tenga que ver con la salud, entonces hay que llevar a los niños a un hospital. Y, y, Pediatría, sí, por y, ejemplo, es un buen lugar. y nada más para poner más de la pregunta que respondiste, si algún papá tiene alguna duda de su niño o está viendo alguna dificultad y la escuela no ha dicho nada, con quién debe platicar para averiguar si Entonces hay problema? me pueden llamar a mí, yo les puedo ayudar a hacer una carta muy sencilla, pero ustedes también la pueden hacer y puede ser en español, diciendo tengo preocupaciones por el bajo nivel académico de mi hijo y estoy solicitando que se le haga una evaluación educativa y su nombre, su firma y su domicilio y presentar esa carta en la oficina de la escuela. Y la Ok, escuela les debe de contestar por escrito. Y si ustedes piden la evaluación, ustedes tienen derecho a que le hagan la evaluación. Y si perfecto. no les hacen caso, entonces háblenme, por favor. Perfecto. Ya has hablado de que hay diferentes disabilidades, discapacidades, de como físicos y de visibles y de invisibles. Pero puedes hablar un poco más de eso y cómo interactúan uno con otro y cómo el apoyo es diferente de uno a otro. Y yo sé que ya hablaste que aun con la misma discapacidad, hay niveles entre esa discapacidad que se tienen que
hay tratar de diferente. características diferentes a veces y también en la severidad de la discapacidad varía. Pero sí, gracias por la pregunta, Rodrigo. Existen las demoras en el desarrollo y eso es una preocupación para los niños desde chiquitos. Niños, por ejemplo, que se tardan en hablar, que tienen 4 años y todavía no hablan bien, o niños que no pueden sentarse derechitos, son bebés de 1 año y todavía se van de lado, no tienen fuerza en su espaldita. Ese es un motivo de preocupación. De nuevo, normalmente los papás saben que a los 3 años deben de llevar a sus niños a que les haga el famoso screening. Eso es casi por obligación. Entonces ya hay mucha publicidad respecto a eso. Tenemos también discapacidades que no son, bueno, son visibles y no. Es, por ejemplo, los desórdenes emocionales o de conducta, pero muchas veces eso tiene que ver, eso muchas veces es un reflejo o un síntoma de alguna otra discapacidad. Por ejemplo, está muy de moda el déficit de atención o el Sí, famoso ADHD, sí, Deficit Attention with Hyperactivity. Y este es un déficit de atención que puede ser con hiperactividad y sin hiperactividad. Cuando es por hiperactividad es muy visible porque esos niños es como si tuvieran hormigas en las asentaderas. No pueden estar sentados ni 2 minutos, están constantemente en movimiento, meciendo la pierna, picándole la costilla al compañero de enseguida, siempre están en movimiento. Son además muy impulsivos. Eso se nota luego. Hay niños que tienen el déficit de atención, pero estos son niños, es otro tipo. Estos no se les nota porque están muy calladitos, no se mueven, pero su mente está en otro lado, está en China, están completamente distraídos. están pensando en Igual, otras no están cosas. aprendiendo, exactamente, no están aprendiendo. Y eso es un problema. Eh, Tenemos otro también que es difícil de detectar, pero este se sabe por las calificaciones. Es el caso de mi hijo con el problema de aprendizaje. A diferencia de los niños que no pueden aprender bien o no hacen progreso porque tienen baja inteligencia, los niños con problemas de aprendizaje, como mi hijo, son muy listos. De hecho, más listos que lo normal, pero no pueden aprender neurológicamente, no pueden aprender como sus compañeros. Entonces, la forma como se sabe que tienen problemas de aprendizaje es porque cuando les hacen la evaluación de inteligencia, eh, la inteligencia está al 100% o a veces un poco más, 110, pero están funcionando como si tuvieran una inteligencia del 80%. Hay una discrepancia entre lo que están aprendiendo y lo que pueden aprender. Entonces es cuando se sabe que tienen un problema de aprendizaje. Y también existe, muchas veces no nos damos cuenta, pero es común el, eh, una lesión cerebral traumática. Sí. Muchas veces hemos tenido accidentes de niños, o se cayó el niño de la cama, o a lo mejor se cayó de la bicicleta y no nos dimos cuenta, y a lo mejor hasta perdió el conocimiento el niño por 5 minutos, y muchas veces sin perder el conocimiento, pero que quedó un daño cerebral, una lesión cerebral traumática que puede interferir en el aprendizaje y eso hay que detectarlo también. Ok, Entonces, todos estos tipos de cosas, de discapacidades invisibles, son las que hay que estar al pendiente como sí. padres. Moviendo a la próxima pregunta, si algunos padres quieren escoger una escuela que puede atender a las necesidades del niño o niña, de los hijos, de mejor forma, o están escogiendo la escuela para la primera vez, ¿qué factores deben evaluar cuando están escogiendo la escuela? Gracias. En primer lugar, los niños normalmente van a ir a una escuela como antes de ser identificados, me imagino. Si ese es el caso,
Lo que hacen aquí en el sistema educativo es, uh, dependiendo de del lugar de residencia, es el distrito escolar que les toca y a la escuela donde los van a mandar. Es decir, cuando un niño va a entrar al kinder, entonces van a las oficinas del distrito escolar donde les corresponde a matricularlo. Y ahí en las oficinas del distrito escolar les van a decir a qué escuela les corresponde por la cuestión del transporte, porque el transporte escolar los va a llevar y traer. Cuando un niño ya está en la escuela y ya los papás estuvieron preocupados y se llevó a cabo una evaluación y por decir algo resultó ser elegible bajo el espectro del autismo. Entonces, en esa misma reunión en donde les dan los resultados de la evaluación, se va a elegir en equipo de todas las personas que participaron en la evaluación, el psicólogo, la trabajadora social, la enfermera, cuál, cuál escuela tiene el mejor, de acuerdo a dónde vive la familia, qué escuela tiene el mejor programa de autismo, a donde el niño, a donde van a recomendar que vaya el niño. Entonces, lo que hacen los papás es antes de hacer el cambio y con esa recomendación, hay que ir a la escuela que están proponiendo para ver la escuela y el programa. Conocer al principal de la escuela, ver que si son amistosos o son hostiles o simplemente no les dan atención, ver qué tipo de gente trabaja en la escuela, ver si los niños que están ahí se ven niños contentos, ver si los maestros son amables, ver si la escuela está limpia. Y cuando hablo de escuela limpia, estoy hablando desde la banqueta, porque desde la banqueta se nota muchas veces cuando una escuela es sucia y en donde no están funcionando bien las cosas. Esos más o menos son los consejos que yo doy a los papás, que en cosas que se noten. Es muy difícil, por ejemplo, para mí, desde mi oficina, recomendar una escuela a un niño. Sí puedo decir, por ejemplo, escuelas que no me gustan y puedo decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una mala experiencia en esta escuela y yo se los digo, pero es muy difícil recomendar porque a veces no funciona bien. Y a veces Pero la escuela que funciona para una persona no funciona para otra. exactamente. Ah, Pero sí hay escuelas que son notorias por tener buenos programas de acuerdo a la discapacidad del niño. sí. Hablando de discapacidades, ahora, ¿cómo enfrentan esta situación los inmigrantes y familias inmigrantes? Que es diferente que otras familias que tienen niños con necesidades especiales, que son problemas o experiencias que están viviendo las familias inmigrantes. Lo que he notado es que no hay, para empezar, no hay mucha diferencia entre las familias americanas que tienen niños con discapacidades y las familias, digamos, mexicanas que tienen niños con discapacidades. Hay mucho común denominador. Las emociones son las mismas. Es más en lo que se parecen esas familias que en lo que los diferencia. A pesar de si son americanos o son mexicanos. Um, Habiendo dicho esto, el tratamiento en las escuelas, muchas veces los inmigrantes lo ven como que en las escuelas son racistas o discriminan mucho. Lo que pasa es que la primera dificultad que existe para los papás inmigrantes es el idioma. Entonces es muy difícil, cuando no se habla inglés, se tiene que depender siempre de la intérprete. Y en muchas escuelas ni siquiera tienen una persona en la nómina, no tienen empleados que sean bilingües. Entonces, y muchas veces tienen que contratar los servicios de interpretación por teléfono. Pero muchas veces, sobre todo en el campo de la educación especial, es una terminología más especializada. Entonces, en esas reuniones en donde se usan muchos palabras o diálogos más complejos, los papás se sienten
perdidos, se sienten o no escuchados. Sí, Y inmediatamente nos hace pensar que están discriminando nuestra contra, pero es simplemente la falta de capacidad de poderse comunicar en un idioma común. Yo he estado, por ejemplo, la recepción en una oficina, en una escuela, en donde llegó la mamá con su niño, una señora mexicana con su niño, y la secretaria dice: "Ay, siéntese", o cualquiera, y lo sienta ahí. Y luego llega la mamá americana con su niño, y dice: "Ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Mira qué frío, qué otro tipo de trato, ¿me entiendes?". Y entonces la mexicana siente que se siente discriminada porque no es el mismo trato de amistoso, pero es simplemente por la falta de capacidad de comunicación por cuestión del idioma. sí. Eso es lo que más puedo decir en cuestión hablando de migrantes. Y hablando de idioma, como estás hablando de cómo el idioma puede ser un barrera para los padres, pero para los niños, es posible que cuando no están hablando el inglés como primer idioma, a lo mejor es el segundo idioma, a lo mejor es tercero porque tienen Sí, idiomas indígenas sí. y lo demás. am, ¿Cómo eso puede afectar que personas que tienen discapacidades verbales, de lectura, de escritura, son diagnosticados o a lo mejor no tienen problemas, pero están diagnosticados porque tienen el problema de nada más aprender un nuevo idioma? Así es, Rodrigo, es complicado. Tienes toda la razón en eso, es una buena pregunta. No nada más hay el otro aspecto. Niños que nacieron aquí, de papás mexicanos, que les ha rodeado el idioma inglés por todos lados desde que nacieron, y ahora resulta de que tienen 10 años y hablan muy poquito español, Sí, o nada más lo básico, pero para pedir agua, para pedir comida, pero no pueden decir por qué están tristes, por qué están frustrados, no pueden expresar sentimientos, y se desesperan y se frustran mucho porque los papás no los comprenden. sí. No los comprenden, no los entienden, para empezar, y empiezan a tener conductas en casa. En la escuela se portan muy bien, pero en la casa se portan muy mal. Entonces, la comunicación sigue siendo un problema. Ok. No tenemos mucho tiempo, pero nada más quiero hablar de un poco de ah, cómo debemos enseñar a nuestros hijos, hijas, los jóvenes a interactuar con otras personas con diferentes niveles de discapacidad. Si hay alguien sin discapacidad hablando con alguien con discapacidad o viceversa, alguien que tiene discapacidad, cómo debe interactuar con personas que no lo van a entender lo que están yendo, cómo podemos hacer, enseñar uno a otro, interactuar de forma buena. Muchas gracias, Rodrigo. Es muy importante. Por eso es importante que los niños con discapacidades estén en las escuelas públicas junto con sus compañeros que son neurotípicos, porque sirve a los dos. A los niños normales, entre comillas, les sirve tratar con niños que tienen desventajas o discapacidades, y a los niños que tienen discapacidades tratar con niños eh, que se consideran normales, aunque tengo un compañero que dice que normal es solo un ciclo en la lavadora. Entonces, Sí. porque dice que nadie somos normales, pero es muy importante. En Pacer tenemos un programa, me faltó ese y otros, donde tenemos títeres y van a las escuelas a dar exhibición a niños que están hasta primero, segundo, desde el kinder hasta el primero, segundo año, son títeres con discapacidades, y los niños les pueden preguntar cosas a una niña cieguita: oye, ¿cómo aprendes? ¿Cómo sientes de esto, lo otro? Y no ven a la persona que maneja el títere. Llega un momento dado en que están viendo los títeres como reales, y eso crea concientización acerca de tratar a los niños, a sus compañeros con discapacidades, con compasión y con humanidad. Sí,
Yo creo que ya voy a hacer la última pregunta y vamos a despedirnos, pero yo entiendo que también tienes un programa hablando de bullying. Obviamente los niños con necesidades especiales a veces se enfrentan a eso, pero no son los únicos. Así es. Hay de todos tipos de niños que están enfrentando. ¿Qué es un consejo para padres tienen hijos que o han enfrentado el bullying personalmente o nada más de testigo? ¿Cómo, podemos hacer otra presentación? A lo mejor vamos a hacer otra Y presentación. va a valer la pena. Donde vamos a enfocar en eso, pero puedes hablar un poco sobre eso en como un minuto. De nuevo, todo el mundo está expuesto. Es un problema muy pervasivo, muy nefasto, porque sucede en un minuto, o sucede en un segundo. Minnesota era uno de los estados con una legislación más raquítica posible, y con el gobernador Mark Dayton se nombró una comisión muy importante, y ahora tenemos una de las leyes más robustas en el aspecto de que ahora todas las escuelas tienen que tener una persona que recibe esas quejas y que las investiga. Antes se pasaban la bolita, nomás se pasaban apuntándose el dedo de una persona a otra. Ahora ya una persona es responsable de llevar a cabo de las investigaciones, y saben los directores, los principales saben muy bien que si no ponen un cero tolerancia al bullying, se corre como mala hierba, y llega un momento dado en que hay escuelas que tienen tan mala reputación que nadie se les acerca ya porque se les escapó de la mano, porque el bullying así es, se desparrama por todos lados. Por eso hay que estar muy pendiente como padres. Si el niño no empieza a tener pretextos para ir a la escuela, empezar a preguntar qué es lo que está pasando hasta sacar la verdad y ver si cuestión de bullying, y tenemos muchos recursos en Pacer para ayudarles a reportarlo y a actuar, o sea, a ocuparnos, no a preocuparnos, a actuar, a ocuparnos. Ok, pues muchas gracias, Jesús. Como otra vez, todos esos recursos de bullying, de apoyo de educación especial, de todo lo que hemos hablado, incluso más de lo que hemos hablado, está ahí en Pacer. Lo Que vamos importante es de involucrarse en la educación de nuestros hijos, no, sí, no olvidar eso. está en el chat y yo utilicé el servicio, Jesús lo mencionó un rato y me utilizó, fue muy útil en la educación que yo tenía y no se debe tener pena poder hablar de este tipo de tema y obviamente hay más que discutir, pero por ahora ya creo que podemos terminar. Otra vez, muchísimas gracias, Jesús, por estar con Gracias, nosotros. gracias por su atención y estoy a las órdenes. Sí, entonces.